Hola, mi nombre es Carolina Arboleda, estudiante de psicología de tercer semestre, y en este video voy a hablar sobre la entrevista de evaluación dinámica, tomando como base lo trabajado en clase y los aportes de Carmen Maganto Mateo y Soledad Cruz Saez. La idea es explicar de manera sencilla qué es, cómo funciona y por qué es tan importante en la práctica clínica. En el recorrido de este video van a encontrar la introducción, como primer punto la definición conceptual y características específicas de la entrevista y tipos de entrevista, objetivos, etapas de la entrevista, elementos o variables que configuran la comunicación, análisis y comprensión del problema, características de un buen entrevistador, la conclusión y la bibliografía. Como introducción tenemos la entrevista psicológica, es muy importante en la práctica clínica porque es el primer espacio de encuentro entre el psicólogo y la persona que busca ayuda. En pocas palabras, esa actividad nos permite afianzar lo aprendido en clase y cómo comprender que la entrevista se convierte en una herramienta clave para analizar y comprender el problema desde el modelo teórico dinámico. Definición conceptual y características específicas de la entrevista psicológica inicial. Se entiende como una técnica de evaluación y diagnóstico. No es solo un diálogo entre psicólogo y paciente, sino que es un proceso de comunicación y observación que nos permite entender tanto lo que la persona dice como lo que transmite con su comportamiento y emociones. A pesar de que es estructurada, es flexible, explora tantos contenidos manifiestos como latentes y ayuda a crear una alianza terapéutica desde el inicio basado desde la confianza. Un ejemplo, si un paciente responde con pocas palabras pero evita la mirada, eso también dice mucho de cómo se siente en la entrevista, qué es lo que cuál es la confianza que le transmitimos al paciente a la hora de, digamos, de hacer un diálogo o de crear empatía en ese momento del espacio. Y según Maganto y Cruz, 2008, la entrevista psicológica inicial es un instrumento básico para explorar tanto lo manifiesto como lo latente en el paciente. También como función, una de Herzl, que aparece también como en esta entrevista que nos muestra en el documento Maganto y Cruz, dice que es bueno tener previamente una conversación con una finalidad previa al diagnóstico. Es decir, como que se tengan en cuenta varios puntos, varios aspectos durante la entrevista. Y estos aspectos, algunos muy mencionados, se les deja acá en la lista. Tipos de entrevista. Existen diferentes tipos de entrevista. Entre ellos está la entrevista clínica diagnóstica. Esta se centra en obtener información para un diagnóstico. Busca identificar síntomas y comprender la dinámica psíquica. Está la de orientación. Esta nos brinda pues como pautas iniciales cuando la persona busca guía en un momento puntual. Está la entrevista de investigación. Esta es más usada en contextos académicos o clínicos de estudio y en contextos académicos o científicos. Según su estructura, puede ser estructurada, semiestructurada o libre. Tenemos como Blecher, 1964, resalta que el tipo de entrevista debe adecuarse a la finalidad clínica y al contexto del paciente. Objetivos. El objetivo principal de la entrevista es comprender la situación del paciente, identificar sus dificultades, recursos y sentar las bases para un diagnóstico, pero también mirar pues como la relación, construir confianza y un vínculo terapéutico. Digamos que es importante identificar cuál es el motivo de la consulta, establecer las primeras hipótesis y diagnósticos, explorar antecedentes personales, familiares, sociales, iniciar una relación de confianza con el paciente es muy importante y ofrecer un espacio de escucha y contención. Digamos que Fernández Ballesteros 2013 señala que los objetivos principales son la comprensión del caso y la orientación diagnóstica. En las etapas de la entrevista generalmente se reconocen 4 momentos que suelen dividirse en etapas. Está inicio, que inicia pues como con el saludo, presentación, se explica pues como el motivo del encuentro, acá es donde se da la acogida, se presenta el encuadre y se genera una confianza. Como segundo punto tenemos recogida de información, que es como explorar la historia personal, pues como darle contexto, escuchar el contexto y el motivo de la consulta.
está el análisis e interpretación, donde se organizan los datos y se piensa pues como una hipótesis. Y por último, el cierre, donde se da pues como el resumen de lo conversado y agradecimiento, en el cual se ofrece una devolución parcial y se orienta los pasos siguientes. Ejemplo, en el caso del cierre se puede decir algo como: hoy hemos hablado de tus preocupaciones principales. En la próxima sección podemos seguir profundizando más en ellas. Y Maganto y Cruz 2008 explican que cada etapa facilita la construcción del vínculo y la obtención de información relevante. Elementos de la comunicación. En los elementos de la comunicación, aquí no solo importan las palabras, sino también el tono de voz, los gestos, la figura, el contacto visual. Todo esto da pistas sobre cómo se siente el paciente y cómo se desarrolla la relación. En la entrevista no solo depende de lo que se dice, digamos que es clave prestar atención a la comunicación verbal. En la comunicación verbal, es decir, el contenido del discurso. También tenemos la comunicación no verbal, como gestos, posturas, miradas. Un ejemplo: si el paciente cruza los brazos constantemente, eso también nos da información sobre cómo se siente en la entrevista. Está también la comunicación paraverbal, que incluye silencios, pausas y tonos. Y la comunicación contextual, que tiene que ver como con el espacio físico y el ambiente. Aquí la escucha activa y la empatía son herramientas esenciales. Digamos que, como lo decía Blair de 1964, la comunicación no verbal y paraverbal aporta tanta información como las palabras. Análisis y comprensión del problema. La entrevista nos permite diferenciar entre los síntomas que aparecen en el primer plano y los conflictos más profundos. Eso también nos ayuda a comprender cómo vive el paciente, su malestar, en qué contexto surge y qué recursos personales tiene para enfrentarlo. Para el modelo dinámico es clave integrar la historia, las relaciones y la forma en el que yo y el superyo intervienen en su vida psíquica. Esto según Maganto y Cruz 2008. Entonces es importante diferenciar pues como el conflicto de fondo, comprender cómo se vive el malestar, considerar aspectos evolutivos y dinámicos. O sea, no solo recogen datos superficiales, sino que también buscan lo anterior. Características de un buen entrevistador. Este debe ser empático, saber escuchar, mantener una postura neutral y a la vez transmitir esa seguridad. No se trata solo de hacer preguntas por hacer, sino de acompañar al paciente en su relato, sin juzgarlo y favoreciendo que se exprese con libertad, ¿cierto? Un buen entrevistador debe tener varias cualidades como escucha activa, empatía, observación detallada de lo verbal y no verbal, ser neutral, manejar bien el respeto y la ética, ser flexible para adaptarse al paciente, tener claridad en su forma de expresarse y la capacidad de sostener y contener emociones intensas. Un buen entrevistador combina empatía, neutralidad y claridad comunicativa, según Fernández Ballesteros del 2013. Bueno, y como cierre, la entrevista de evaluación dinámica no es únicamente una técnica clínica, sino que también es un espacio humano de encuentro. Es el momento en el que el psicólogo comienza a comprender a la persona más allá de sus síntomas, reconociendo su historia, su contexto y su manera de relacionarse. Gracias a este proceso se sientan las bases de un diagnóstico más profundo y una futura intervención clínica. Y como estudiante de tercer semestre, siento que aprender sobre la entrevista de evaluación dinámica me prepara mejor para mis futuras prácticas clínicas, porque me muestra la importancia de escuchar más allá de las palabras. Muchas gracias.